Muy buenos días con todos, señores, buenos días, bienvenidos de nuevo. En el contenido anterior, el contenido 1 de esta unidad, hicimos el trabajo más duro, el menos glamoroso, pero el más importante. Pasamos semanas en la sala de limpieza, en el cuarto de máquinas. Nos obsesionamos con el principio de garbage in, garbage out. Aprendimos a ser arquitectos de datos, a modelar nuestras tablas para no tener esas sábanas de Excel inmundas, separando incidentes de personas. Aprendimos a hablar el idioma SQL, a usar select, where, group by y join para interrogar a nuestros datos. Y lo más importante, aprendimos el protocolo de limpieza, a cazar duplicados, a estandarizar esos SAMBLAS versus SBLAS y a validar nuestros formatos. En resumen, el contenido 1 nos enseñó a tomar la basura caótica que nos llega del CIPNE y del EQ911 y convertirla en una base de datos limpia, confiable y estructurada. Pero, ¿saben qué? Una base de datos, incluso la más limpia y perfecta del mundo, sigue siendo solo eso, una lista, una tabla gigante. Si yo, como su comandante de distrito, les pido un análisis de los robos en el distrito Eugenio Espejo aquí en Quito, y ustedes me entregan una lista impecable de 5,000 robos, ordenada por fecha, limpia, ¿saben qué hago yo con esa lista? Nada, no me sirve de nada, es ruido, es una tabla. El cerebro humano no está diseñado para encontrar patrones en una lista de 5,000 filas. Y aquí es donde entramos al contenido 2. Aquí es donde damos el salto cuántico. Hoy, señores, vamos a superar las limitaciones de la tabla. Vamos a introducir la dimensión espacial. Hoy vamos a tomar esa lista aburrida de 5,000 delitos y la vamos a transformar en un mapa inteligente. Un mapa que nos hable, que nos grite, que nos revele los patrones, las concentraciones, las tendencias. Hoy vamos a aprender a responder la pregunta operativa más importante para el patrullaje, la pregunta del dónde. Bienvenidos al mundo de los sistemas de información geográfica o SIG, en inglés GIS. Y quiero ser muy claro desde el inicio. Un SIG, el software que vamos a usar como QGIS, no es un programa para hacer mapas bonitos. No es el Microsoft Paint de la policía. Si creen que esto es para ponerle colorcitos a un mapa y colgarlo en la pared, están equivocados. Un SIG es una plataforma de análisis. Es un sistema integrado de hardware, software y de personal, ustedes, diseñado para capturar, gestionar, analizar y visualizar información georreferenciada. Es una base de datos con un motor de análisis pegado a un mapa. Y el proceso de usar un SIG para analizar problemas de crimen es lo que llamamos mapeo delictivo o crime mapping. Y su función es triple. Primero, facilita el análisis visual. Nuestros ojos ven el patrón en el mapa instantáneamente. Segundo, nos permite vincular datos que antes vivían en islas separadas, como a través de la geografía común. En un SIG yo puedo poner en una capa los 5,000 robos, en otra capa los parques, en otra capa las escuelas, en otra las licorerías y en otra los UPCs. Y de repente puedo ver que el 80% de mis robos están ocurriendo a menos de 100 metros de una licorería. Esa es una inteligencia que jamás habría salido de una tabla de Excel. Y tercero, nos da mapas que comunican el resultado. Ese mapa es el que le llevan al comandante en la reunión de Compstat. Para trabajar en un SIG tenemos que entender que los datos viven en tres formas, como puntos, líneas o polígonos. Un punto es un evento discreto, es la ubicación exacta, la chincheta en el mapa, de un robo, de un homicidio, de un arresto, de una llamada al EQ911, una línea, pues es una línea. Representa una calle, un río, la ruta de escape de una banda, la ruta de nuestro patrullaje. Y un polígono es un área cerrada. Representa un barrio, un parque, un distrito policial, un subcircuito. Nuestro trabajo es combinar estos tres tipos de datos para entender la geografía del delito. Pero aquí tenemos un problema fundamental, un problema gigantesco. Volvamos a nuestra base de datos limpia del contenido 1. Tenemos una tabla TBL incidentes maravillosa. Y en esa tabla tenemos una columna llamada dirección. Y en esa columna el agente, que ahora escribe mejor, puso Avenida de los Shiris N34-152 y Eloy Alfaro. O puso García Moreno y Sucre, o en el mejor de los casos, Avenida Amazonas y Patria. Ahora yo les pregunto, ¿cómo entiende la computadora, el SIG, dónde poner la chincheta, el punto, en el mapa basándose en el texto Avenida Amazonas y Patria? La computadora no sabe. La computadora solo entiende números, solo entiende coordenadas.
Y aquí, señores, es donde conocemos el proceso más crítico, el puente que conecta nuestra tabla de Excel o nuestra base de datos con el mapa. Este proceso se llama geocodificación, geocoding. La geocodificación es simplemente el proceso de convertir una descripción de texto de una ubicación, como Avenida Amazonas y Patria, en una ubicación real en la superficie de la Tierra, asignándole dos números mágicos, una latitud y una longitud. Es traducir palabras a coordenadas. Y quiero ser enfático, la precisión de todo su análisis espacial, de sus mapas de calor, de sus hotspots, de todo lo que vamos a ver, depende directa y absolutamente de la calidad de su geocodificación. Si su proceso de geocodificación es malo, su mapa de calor será una mentira. Y si su mapa es una mentira, el comandante enviará a los patrulleros al lugar equivocado, y la gente seguirá siendo asaltada en el lugar correcto. El garbage in, garbage out que vimos en el contenido 1, aquí en el contenido 2, se llama mala geocodificación. ¿Cómo funciona este proceso? El software, el SIG, toma esa dirección, Avenida Amazonas y Patria, y la compara contra una base de datos de calles de referencia. Es como un directorio telefónico gigante de todas las calles del Ecuador que tiene los rangos de números y las coordenadas, y aquí empiezan nuestros desafíos, desafíos que son el pan de cada día en Ecuador. Primero, los errores ortográficos. El agente escribió avenida en lugar de avenida, o escribió shiris en lugar de shiris. El geocodificador no lo encuentra, falla. Segundo, las abreviaturas y la falta de estandarización, el coco del contenido 1. El agente A pone Avenida 6 de diciembre, el agente B pone Avenida 6 de diciembre, el agente C pone Avenida 6 de diciembre. Un desastre. Necesitamos estandarizar. Tercero, y el peor de todos, las direcciones ambiguas. ¿Qué hago yo con una dirección que dice frente al parque, o sector El Tejar, o la clásica de todo parte policial, calles SN, sin nombre, en un barrio periférico de Guayaquil? Esos registros, señores, nunca van a aparecer en su mapa, se convierten en fantasmas. Si de nuestros 5,000 robos, el 40%, 2,000, tienen direcciones ambiguas o malas, el 40% de nuestro problema es invisible. Nuestra tasa de geocodificación es solo del 60%. Es un desastre. Para automatizar esto, usamos servicios, APIs, como las de Google Maps, o herramientas de código abierto como Nominatim, que se basa en OpenStreetMap, pero ninguna de ellas hace milagros si nuestro dato de entrada, la dirección que digitó el agente, es basura. Bien, asumamos que hicimos un buen trabajo. Asumamos que logramos geocodificar con precisión el 95% de nuestros incidentes. Ahora sí, tenemos las chinchetas en el mapa. Tenemos esos 4,750 puntos repartidos por el mapa de Quito. Y lo primero que notamos, con solo ver el mapa, es algo que la criminología nos dice hace décadas. El delito no se distribuye al azar. El delito no es como la lluvia, que cae parejo. No, el delito se agrupa, se concentra de forma brutal en lugares muy específicos. A esos lugares, a esas esquinas calientes, a esas cuadras de la muerte, les llamamos puntos calientes o hotspots. Un hotspot es un área geográfica que tiene una concentración de delitos significativamente mayor de la que esperaríamos por puro azar, y nuestro trabajo como analistas es identificar esos hotspots. ¿Cómo? La primera técnica, la más visual, la que todo el mundo ha visto, es el mapa de densidad, técnicamente llamado estimación de densidad kernel o KDE. Este es el famoso mapa de calor. ¿Qué hace esta técnica? Es muy inteligente. En lugar de poner solo chinchetas, que si hay 100 robos en la misma esquina, se tapan unos a otros y solo veo un punto, la técnica calcula la densidad de puntos en un área. Es como si cada chincheta fuera una estufa pequeña, y el software genera una superficie continua de calor. Las áreas con colores más intensos, rojo-naranja, representan una mayor concentración de eventos. Es una herramienta visualmente poderosísima para comunicar dónde está el problema, dónde arde el delito. Es el mapa que le ponemos al coronel en la reunión de Comstat. Pero ese mapa de calor es visual. Es un poco subjetivo. ¿Cómo sé científicamente que mis puntos están agrupados y no es solo mi imaginación? Para eso usamos pruebas estadísticas. Una se llama análisis de vecino más próximo, nearest neighbor. Esta prueba es simple. Compara la distancia promedio que hay entre cada delito y su vecino más cercano, con la distancia que esperaríamos si los puntos estuvieran repartidos al azar por todo Quito. Y la prueba nos da un resultado estadístico. Sus delitos están significativamente agrupados. La probabilidad de que esto sea por azar es menos del 1%. Ahora sí tenemos ciencia.
Y hay otra técnica fascinante, las elipses de desviación estándar, STAC. Esta técnica dibuja una elipse sobre un conjunto de delitos, pero no es cualquier elipse. La elipse nos resume tres cosas: la tendencia central, el centro de gravedad del problema; la dispersión, si el problema está muy concentrado o muy regado; y lo más interesante, la orientación direccional. ¿Para qué nos sirve eso? Pensemos en los robos a personas en la Mariscal. Si dibujamos la elipse de los robos de este mes, quizás veamos que la elipse es larga y flaca, y que está orientada perfectamente a lo largo de la avenida Amazonas. ¿Qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que el problema no es la Mariscal, el problema es el corredor de la avenida Amazonas. O quizás analizamos el robo de accesorios de vehículos, y vemos que la elipse del mes de enero estaba en el barrio X, pero la de febrero se movió 500 metros al norte, y la de marzo 500 metros más al norte. La elipse nos está mostrando, visualmente, que la banda delictiva se está moviendo, se está desplazando, probablemente huyendo de nuestra intervención anterior. Señores, ¿se dan cuenta de la potencia de esto? Hemos pasado de una lista aburrida de 5.000 filas, que no nos decía nada, a un mapa de calor que nos grita dónde está el incendio, a una prueba estadística que nos confirma que el agrupamiento es real, y a una elipse que nos dice en qué dirección están corriendo los delincuentes. Hemos transformado el dato crudo en inteligencia espacial accionable, y de eso, de cómo usar esa inteligencia para nuestros patrullajes, hablaremos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.